Sí, Señor. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de mí. Dígale al Señor: Espíritu Santo, ven, que ese río que sale del umbral del trono de Dios, que es tu palabra, inunde mi vida, Señor. Que tu palabra que imparte luz me dé la visión para poder alcanzar y para poder hacer lo que tú quieres que se haga, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Bienvenidos todos. Gracias, amados hermanos. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano y hermana. Bienvenido. Quisiera tal vez profundizar algunas otras cosas, ya no sobre la comunión familiar, ¿verdad? Eso ya le va a tocar a usted profundizarlo. Y realmente ese himno me gusta mucho y ministra, ¿verdad? Ministra. Cuando habla de ese río que sale del trono de Dios, es un río que es la palabra. Es la palabra que podemos oír y que nos puede inundar. Hay una palabra allá en el profeta Isaías, está donde, o Ezequiel creo que está donde está el río. hay que nadar, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Llega el momento en que somos muy superficiales en la palabra. Otras veces estamos profundizando un poco y nos llega a la todavía logramos dominar algunas cosas, pero llega el podía caminar en el río, tenía que nadar, tenía que dejarse llevar del río. Y esa es la palabra al final. Conforme nosotros nos vamos metiendo en la palabra, llega el momento en que ya no podemos dominarla caminando a nuestra manera, sino nos tiene que llevar la palabra como ella quiere. Y esa palabra que según Romanos capítulo 10 verso 17 despierta la fe en nosotros. La fe es una dimensión enorme de convicciones que nos permite saber lo que esperamos, aunque no lo miremos ahora. El apóstol Pablo dice que nosotros andamos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es importante que ese punto no se pierda de vista, que es la fe, ese río de Dios que es la palabra, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? La palabra. Entonces, esto es indispensable que nosotros lo veamos, porque para tener visión hay que tener fe. No puede usted decir que cree que va a alcanzar algunas cosas si no tiene convicción para luchar por ellas. Lamentablemente el método que nos ha sido enseñado es un método de que fácil todas las cosas, y no es así. Aún el evangelio que estamos oyendo por todos lados es un evangelio como que fuera tan fácil alcanzar todas las cosas, y no es así. Todo necesita un esfuerzo, necesita sacrificio, necesita entrega. Fíjese que hay un proceso en estudios sociológicos ahora, y dicen que si usted quiere tener un hijo delincuente, que le dé de todo lo que él pida. Y el apóstol, lo que usted logró estructurar en él fue principios
de desvalorización de lo que a él le sirve y que no tiene ni la más mínima gana de poder trabajar para ganar las cosas que le corresponden. ¿Quiere usted ser delincuentes? Dele de todo a sus hijos. Y Dios es sabio. ¿Cuántos saben que Dios es sabio? Nos va dando, pero nos va dando bien medidito. Y aún más nos da la revelación de su propósito todavía proporcional, para no despertar en nosotros ansiedad, porque somos tan ansiosos que podemos contarle al diablo los planes que él tiene, y eso no es el propósito. Mire, Dios es tan hermoso y gracias a él por ser sabio, porque ni siquiera usted ni yo sabemos el día en que vamos a morir. ¿Cuántos saben cuándo van a morir? Reprendo, dice usted, ¿verdad? Mire, Dios sabe que nuestra alma es débil. Entonces no permite que sepamos muchas cosas. Porque si alguien sabe cuándo se va a morir, muere antes. Del mismo miedo. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, hacen bien. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinémonos, ¿verdad? Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. 13:5 de la segunda carta del apóstol Pablo a Corintios. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no, sois reprobados. Esta versión dice: a menos que estéis reprobados. Es indispensable que para tener una visión entendamos que la visión tiene que ver con el ser, tiene que ver con lo que queremos ser en el futuro. Primero Dios, dice Santiago, ¿verdad? Así dice Santiago, primero Dios, ¿verdad? Primero Dios. Dice Proverbios 12:1 que el que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Está muy duro, ¿verdad? Es ignorante, dice esta versión, está más amable. El que ama la corrección, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Fíjense que para poder trazar una visión, primeramente nos tenemos que probar si estamos en fe. Si creemos que podemos ser lo que queremos ser, o lo que nos hemos trazado ser. Y luego tenemos que amar la instrucción y la corrección. Porque en el camino para alcanzar la visión van a haber muchas cosas que tenemos que corregir. Y si amamos la corrección, vamos a amar el conocimiento. No somos perfectos para ir haciendo esto quiero ser y le voy a entrar. De repente van a faltar algunos recursos, de repente van a faltar algunos medios y no voy a poder alcanzar lo que me tracé a alcanzar en el tiempo en que yo quería alcanzarlo. Y tengo que hacer algunos reajustes, tengo que hacer algunas correcciones y necesito ser instruido para poder retomar el camino a donde quiero llegar. Cuando nosotros vamos a la palabra, usted podrá decir, ¿por qué el apóstol está diciendo que nos probemos? El apóstol Pablo está diciendo que nos probemos, que nos examinemos si estamos en fe. Él está diciendo, ¿están ustedes caminando por lo que creen o están caminando por lo que ven? ¿Qué es lo que ustedes quieren ser? ¿Cómo se ven ustedes en el futuro? Eso es determinante. Hermano, lo que pasa que en mi familia hay una visión muy corta. No vivimos al día, vivimos el día, vivimos tranquilos solo con lo que va cayendo.
No. Usted debe despertar a una visión mucho más alta y de mayor profundidad. Filipenses 4:13 dice, ¿qué dice? Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice, algunas cosas puedo alcanzar porque Cristo me ayuda y me fortalece. No, todo. Entonces, en la familia tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que queremos ser. Yo tengo que ponerme de acuerdo con la mamá de mis hijos para saber a dónde quiero que lleguen mis hijos. Por eso el Proverbios dice que el padre instruye y la madre dirige. Hijo mío, no menosprecies, no desprecies la dirección de tu madre. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Porque el padre, en función sacerdotal, es el que tiene el panorama a dónde quiere que lleguen los hijos. Y hay cosas que podemos ver a nuestro alrededor que no favorecen por lo que tenemos, pero que si creemos que podemos alcanzarlo, vamos a caminar por fe, sin perder de vista hacia dónde estamos caminando. El Señor Jesús, allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, en el verso 19, dice, además, yo les digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces está diciendo, si ustedes se proponen una meta, si ustedes logran dimensionarse en lo que quieren ser ustedes y lo que quieren que sean sus hijos en el futuro, pónganse de acuerdo. Porque dice la palabra también en el verso 20 del capítulo 18 de San Mateo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos. ¿Verdad que está interesante? Pero es un asunto de convicción. Es algo que no tenemos. Es un asunto de fe. Es algo que queremos ser y que queremos tener, pero está en un término que se le llama visión. Es lo que quiero ser. Pero para poder ser tengo que hacer mucho trabajo, y para eso tengo que establecer muchas acciones, y a eso se le llama misión. La visión es el punto donde queremos llegar, la visión es el punto de lo que nosotros queremos ser, y la misión es todo lo que tenemos que hacer para poderlo alcanzar. Así que no llega como varita mágica. La visión en el Señor es algo que determina un proceso planificado de identidad, de lo que yo quiero ser para llegar y alcanzar en el nombre del Señor. San Juan capítulo 15 dice que desprendido del Señor no podemos hacer nada. Fuera de Él nada podemos hacer. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver es que el trazo de lo que nosotros queremos alcanzar se va a hacer en la medida que nosotros nos esforzamos y trabajamos en el asunto. A ver, ¿cuántos quisieran un llamamiento del Señor al ministerio? Vaya. ¿Cuántos están trabajando en eso? Menos, ¿verdad? Se lo voy a plantear de otra manera, pues. Usted cuando empezó la escuela primaria,
Yo cuando empecé la escuela primaria, ¿tenía una visión de dónde iba a llegar o solo quería sacar sexto primaria? Tenía una visión, yo quiero ir a la universidad. Todavía no le atinaba que quería ir a estudiar a la universidad, pero ya quería ir a la universidad. Y conforme iba avanzando, se van aclarando los procesos. Y voy afinando el punto exacto a donde quiero llegar. En la fe es igual. Tengo que avisorar hasta dónde tengo que llegar y de esa manera poder trazar todo lo que tengo que hacer para poder llegar a hacerlo. Si yo me tracé ser ingeniero, si yo me tracé ser médico, si yo me tracé ser abogado, y cuando tengo 15, 16, 17 años, que es una vida alborotada, como dijo Ricky Martin, la vida loca, en lugar de estar yendo a la universidad, en lugar de ir, al nivel medio a sacar mi base para poder ir a la universidad, me enamoro y me voy de Capiusa y saco a la muchacha de su aula y me la llevo de Capiusa también, ¿verdad? ¿Sabe qué es Capiusa? Viene del griego escaparse. Y me escapo. Y cuando llego a la casa, mi mamá me dice, ¿trajiste tareas? No, hoy no dejaron nada. ¿Y qué le iban a dejar? Algo en las ruinas, en pradera, ¿qué le iban a dejar? ¿Estaré yo trabajando sobre lo que estoy queriendo ser? No, no. Entonces la gente muchas veces quiere ser, pero no se pone las pilas en el hacer. Para tener una visión de lo que anhelo ser, tengo que dejarme instruir y capacitar. El Señor Jesús, cuando ve a Israel siguiéndolo, Él tiene compasión de ellos, porque no tenían conocimiento, porque no tenían visión. Y dice la Biblia que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó visión, le faltó conocimiento. Entonces esto es indispensable que nosotros veamos que el Señor Jesús trata de devolverle la visión a Israel. Le trata de demostrar que Dios, el que los eligió desde hacía mucho tiempo, sigue permanente en la promesa y el pacto que hizo con ellos. Allá en San Marcos 6:34 dice la palabra que al desembarcar Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, entonces mire, aquí empieza a enseñarles, porque el pueblo sin visión se pierde. La familia sin visión se pierde. Se pierde. Entonces cuando Él vio que estaban como ovejas sin pastor, empezó a enseñarles muchas cosas. Y esto es lo que nosotros sacerdotalmente tenemos que hacer en la casa: enseñarles muchas cosas a nuestros hijos. A nuestros hijos. Enseñarles el peligro de la vida, enseñarles los peligros del mundo, pero también enseñarles las promesas que Dios ha hecho a los que le aman. También enseñarles la base de la fe y tener convicciones de que pueden alcanzar las cosas que se propongan alcanzarlas. Porque todos y cada uno de nosotros fuimos dotados de capacidades extraordinarias.
y todavía potencializadas por el Espíritu Santo para que seamos capaces de hacer las cosas a la perfección. A nadie hicieron inútil, a nadie hicieron débil. Dice la palabra en Joel: diga al débil, fuerte soy. Nadie puede decir es que yo no puedo, si la Biblia dice todo lo puedo en Cristo. Nadie puede decir no soy capaz de vencer, porque nos ha hecho, según Romanos, más que vencedores en su nombre. Entonces nadie puede tener una excusa para decir es que está muy difícil. No hay nada difícil si nos proponemos hacerlo. No hay nada imposibles. Los imposibles son la especialidad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que desafiar. Alcanzar las cosas que para muchos no es posible, para nosotros es posible. Porque tenemos al que hace todas las cosas. Tenemos al que le pertenecen y por el cual permanecen todas las cosas. Y usted va a encontrar en la Biblia que sigue enseñándoles en las sinagogas, porque quiere devolverle la visión de volver al Padre. El Señor Jesús les quiere devolver una visión a la familia de Israel, porque Él lo llama mis hermanos, los de la descendencia. Él viene por la descendencia, por la familia, y entonces les quiere devolver la visión, porque la religión los hizo perder la visión. La política los hizo perder la religión y la visión. Lo económico los abrazó. Tuvieron un sistema mundo que los circuló y que habían dejado de ver el plan de Dios en la eternidad del cual habían sido llamados. Dios envió a Jesús para devolverle una visión a la familia. Y él ve que los fariseos y los saduceos eran dos partidos políticos, pero también eran dos corrientes religiosas y también eran dos corrientes económicas. Los fariseos en su religión no creían en algunas cosas y los saduceos no creían en otras. Unos eran los oligarcas y otros eran los populachos, y de alguna manera se sustentaban más en lo político, en lo económico, en lo religioso, defendiendo sus intereses, y habían perdido de vista el propósito para el cual Dios había puesto a Israel sobre la tierra. Hoy muchas veces también nosotros tenemos que entender que Jesús vino para devolvernos la visión a dónde tenemos que caminar como familia, porque nos perdimos. Y San Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué se pierde? Por falta de visión. Por falta de visión. La visión puede ser física, pero es un proyecto interno. Es un proyecto de vida. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar. Me tengo que poner como sacerdote con la mamá de mis hijos a platicar y decirle qué es lo que yo quiero que ellos sean. Esto es lo que el Padre está haciendo con Jesús al decirle: yo quiero que tú les digas estas cosas para que vuelvan a donde yo los envié. Y el Señor Jesús les dice: ninguna cosa yo les he dicho de mi propia inspiración. Lo que yo les he dicho es porque el Padre me lo ha dicho a mí. Está tratando de devolverles la visión para que miren al punto a donde Dios quiere que miren. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y en este tiempo no hay visión.
No hay visión ni personal, no hay visión ni familia, escasean las visiones. Escasean las visiones. ¿A dónde quiere llegar usted con su familia? Ah, que mire bien cómo salen, a mí me llevó la tristeza, a ellos también que se los lleve la tristeza. Ese es el pensamiento de un amargado y un resentido. Téngale consideración a sus hijos, mire, ayúdelos, enséñeles, instruya. No, para eso es la escuela. No. No pretenda que la escuela haga lo que a usted le corresponde hacer. No pretenda que le hagan en la calle lo que usted tiene que hacer con sus hijos. Le van a enseñar mal. Ese es el problema de la sociedad actual. No hay visión personal, no hay visión familiar. Eso deteriora a la sociedad. Los líderes, los pastores, estamos obligados a desarrollar y a equilibrar nuestro pensamiento para saber hacia dónde dirigimos a la sociedad. Si yo tengo un pensamiento errático, mediocre en mi desarrollo personal, eso le voy a enseñar a usted. Y ese es un peligro. A mí me tocaba y me toca trabajar a veces en el área rural. Y un día tuve que ir a hablar con un pastor porque la autoridad del municipio decía: hermano, ayúdame porque el de la aldea tal, dice el pastor que yo conseguí un proyecto de agua potable para hacérselos, y el pastor fulano reunió a la gente y les dijo que esa agua entubada venía de la bestia. Y yo le dije de plano, verá, que sí. Ese pensamiento sí viene de la bestia, dijeron. Es indispensable desarrollar el pensamiento a la luz de la palabra. Hermano, ¿cómo va a pensar que el agua potable que va a llevar, que le va a curar de lombrices y le va a eliminar un montón de enfermedades al pueblo, le esté diciendo un religioso que eso viene de la bestia? Y fuimos, hermano, y yo le dije: mire, ¿sabe quién es la bestia? No, yo no lo estoy pensando así como usted lo está pensando. ¿Usted sabe quién es el falso profeta? Voy a explicarle a la luz de la palabra dónde surge la bestia y para qué área va a trabajar la bestia. Entonces me tuve que sentar con él en la palabra. Tal vez sí, dice. Hermano, es tan retrógrado el pensamiento. Y la gente decía no, con sus machetes a lo Pedro. No. Al final, pues sí se convencieron y estuvimos platicando. Se hizo el proyecto de agua. Se estaban muriendo de hambre en algunas áreas ahí, y también empezó el Programa Mundial de Alimentos a llevar alimentos. Y no lo recibían porque venía de la bestia, decían. Y les tronaban las tripas del hambre, hermano. ¿Cuántos alguna vez han tenido hambre, hermano? No porque hayan ayunado, no. Hambre. Usted sabe que cuando uno tiene hambre, de verdad hambre, se le pone muy sensible el olfato. Usted está ayunando aquí, lleva 3 días y huele pollo campero que está en la pradera, hermano. Se pone muy sensible.
Estaba leyendo un artículo que me dio mi amigo peruano, que trabajaba o trabaja todavía en el Programa Mundial de Alimentos, y él estuvo en un área de África y había mucha hambre. Entonces ellos llevaron unos sacos de minestrone. ¿Ha visto la sopa minestrone, verdad? Y esa sopa minestrone, que es una sopa italiana, ¿verdad? La llevaron en sacos preparada, ¿verdad? Dice, seca, para poderla hacer allá en África. Y pusieron a la gente a hacer línea para poder recibir su dosis de comida. Y era tal el hambre de un hombre que llegó, que no aguantó el aroma y llegó hasta donde estaba el perolón ese y se tiró de cabeza sobre él. Y se lo comieron los otros también. No importa, se lo comieron. Ese es hambre. Por eso cuando sus hijos dejen algo ahí en la mesa, cómaselo, en África hace falta. Dice mi amigo pastor que siempre le dice a sus hijos, ¿verdad? Hey, fulano, cómete eso porque en África hace falta. Ok, papi, dame la dirección y yo lo voy a mandar por correo, dice. La visión. La visión. La visión es algo que nosotros tenemos que fundamentar, instruyendo. Los niños sueñan. Cuando los niños sueñan, usted les debe decir, mira, cuando seas grande vas a hacer esto o puedes ser esto. ¿Qué quieres tú ser? Hay que cuestionarlo a los niños. Hay que cuestionar a los jóvenes. ¿Qué quieren ser? Hay que cuestionar a los viejos si quieren cambiar. Es indispensable dar una visión en la familia. Que no escasee la visión en su casa. Fíjense que allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, del verso 1 al 4, dice que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones ya no eran frecuentes. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, eran como las 5 de la mañana, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Mire, ¿qué escaseaba? La palabra y las visiones. La palabra y las visiones. La palabra en el Salmo 119, 130 dice que la exposición de la palabra del Señor imparte luz. Imparte luz. Si usted se deja instruir, si yo me dejo instruir por la palabra, vamos a tener una visión, vamos a tener una luz que nos va a dirigir a un punto a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y su palabra nos va a marcar el camino. En el tiempo de Osías, el profeta Zacarías, allá está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26 y verso 5, dice que el profeta, el que tenía las visiones, le enseñó al rey a respetar y a amar a Dios. Mientras Zacarías vivió, lo enseñó. Osías obedeció y buscó al Señor. ¿Y qué dice? Y Dios lo prosperó. Muchas veces la gente no tiene ni la visión, mucho menos la palabra y la enseñanza. Y no quiere oír ni la instrucción ni la palabra para establecer la visión.
no prospera. Este rey se dejó enseñar por el profeta que tenía la visión. Y le dieron la palabra. Y entonces pudo ser prosperado. A veces la sociedad o el cristiano entra en un estado de inconsciencia. ¿Sabe qué es la conciencia? Es estar atento a lo que acontece a su alrededor. Pero la inconsciencia, está inconsciente, dice. O sea, está medio muerto. No tiene contacto con la realidad. Usted se recuerda que el profeta Daniel, cuando tuvo una visión tan fuerte que se desmayó y ¡paz! Se ha de haber pegado buen cocazo en la piedra que se perdió la conciencia, hermano. Y estuvo muchos días inconsciente. Pero se recuerda también que Nabucodonosor también perdió la conciencia y se volvió como ¿qué? Como bestia del campo, dice, ¿verdad? Dice la Biblia que Daniel, o en el libro de Daniel dice que Nabucodonosor perdió la conciencia. O sea, ya no tenía visión. Y que era el reino más grande sobre la tierra. Y él ya no tenía el control. Perdió la visión. Perdió la conciencia. Y recobró la conciencia y la razón hasta que volvió sus ojos al cielo. Daniel 4:34, si lo quiere leer, ¿verdad? Alcé mis ojos al cielo. Dice, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. ¿Cuándo tuvo visión de nuevo? Cuando alzó sus ojos al cielo. Pero el evangelio de hoy está generalizado en que nosotros miremos al suelo y no miremos al cielo. Miremos en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Y la Biblia dice, en San Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¡Hala! Ya se me fue el tiempo, pero en fin, voy a seguir, ¿verdad? Usted me regala otro tiempecito, ¿verdad? Mire, cuando un hijo ha tenido un buen padre y no tiene visión, la Biblia le llama soberbio. Cuando un hijo no ha tenido un buen padre y logra oír bien la palabra, la Biblia dice que Dios es el padre del huérfano y del desamparado. La Biblia dice que es esposo de la viuda. Entonces al que tiene que oír es al Señor. Porque muchas veces podemos nosotros justificar y decir, es que mi papá no vivió conmigo, por eso yo no tengo visión, yo soy así como soy, por eso es que no logré salir porque no hubo quien me enseñara. Ahí estaba la palabra. Ustedes pueden decirle a sus hijos, como le decimos nosotros, el día que nosotros no estemos, la guianza que van a tener es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Porque desde el día en que se inventaron las excusas no hay culpables.
Entonces podemos decir, es que mi papá y mi mamá no se llevaban bien, entonces no me dieron una visión, no me inspiraron. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando era niño y no me dieron una visión. Podemos tener un montón de excusas, hermano. Pero si está dispuesto a oír la palabra del Señor, va a tener una visión. Va a tener una visión. Es necesario. Allá en San Lucas capítulo 15, en el verso 17, usted se recuerda, se narra la parábola de un hijo pródigo. El papá era bueno, tenía bienes. El papá era bueno, tenía 2 hijos. Pero no querían seguir en el plan del padre. Y se fue. ¿Hasta cuándo regresa? Hasta que vuelve en sí. Hay una versión que a mí me gusta que dice, cuando recobró la visión de lo que su padre le había enseñado, volvió en sí. Porque en hebreo sí se pone en práctica el mandamiento. Oye a tu padre, oye la instrucción de tu padre, no menosprecies la dirección de tu madre. Entonces, de lo que a él se le había enseñado, de lo que había oído de su padre, cuando él vuelve en sí es porque recobró lo que había aprendido en su casa. Entonces propone regresarse a su casa. Y él dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Mire, me levantaré e iré. Entonces la gente que no tiene visión es una gente caída. Es una gente caída que tiene que levantarse, que tiene que emprender el camino. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Israel allá en Jeremías cuando venían de Babilonia. Le dice a Israel, tiene que oír esta palabra, y le dice a Jeremías, Jeremías, dile al pueblo que se detenga en el camino, que pregunten por las sendas eternas y que caminen en ellas. ¿Y sabe qué dijeron los israelitas? Ni preguntaremos, ni caminaremos. Y ahí van de regreso otra vez esclavos. La visión es algo sobre lo que Dios trabaja en nosotros a través de su palabra para liberarnos de los efectos ancestrales. La visión que Dios nos da a través de su palabra no solamente nos libera de los ancestros, de los pensamientos ancestrales, de las maldiciones ancestrales, de la pobreza ancestral, sino que aún más nos libera de los conformismos a los que podemos caer por causa de la ausencia de una visión. La visión dinamiza la vida. La visión da esperanza. La visión promueve el despertar del gozo y habilita mi voluntad para que yo pueda alcanzar las cosas que tengo que alcanzar. La visión es el sueño que inspira a caminar hacia adelante. No me hace retroceder. Ahora, el problema que la ausencia de la visión es ceguera. Es una ceguera. Cierre sus ojos y míreme. ¿Ah? ¿Puede? Sí, de todas maneras lo miro, hermano, que atormentado me tiene ahorita aquí de tantas cosas, hermano, ¿verdad?
No, yo quiero bendecirlo, no atormentarlo, ¿verdad? Entonces, mire pues, la ausencia de visión se le llama ceguera. Y mucha familia cristiana hoy camina en ceguera. Algunas veces porque no delimitan su tiempo para dedicarle a la familia. Un momento. No es todo el día, no es cantidad de tiempo, es calidad de tiempo la que usted le tiene que dedicar a sus hijos. Póngase a platicar de dónde vienen, cómo eran antes y cómo van. Que ellos tengan memoria histórica de la familia y que puedan alabar a Dios de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho a través de los tiempos y poder decir cuán bueno ha sido Dios. La visión nos da entendimiento. Entonces la ausencia de la visión no permite que entendamos las cosas.